Catástrofe demográfica. Los hombres en Rusia se extinguen. Resumen ejecutivo. Esto no es un cuento, es el proceso de extinción del poderío ruso dejado desde la Segunda Guerra Mundial y la invasión a Ucrania. Los soldados muertos han ido al cementerio, pero muchos de los hombres desaparecidos de Moscú también han huido del reclutamiento del presidente ruso para la guerra en Ucrania. Los demógrafos dicen que es posible que Rusia no se recupere durante generaciones, si es que lo hace alguna vez. Miremos el criterio de nuestro analista, el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga, que tiene el importante aporte del actuario de la UNAM, Marco Hernández Cajiao. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las cifras de la reciente movilización que reclutó Putin para profundizar la guerra contra Ucrania? Respuesta número 1. Putin sostiene que en su reciente movilización reclutó unos 300.000 hombres, 82.000 de los cuales ya están en Ucrania. Se cree que otros 300.000 rusos huyeron a otros países para evitar el reclutamiento. Se estima que hasta el mes de agosto del 2022, antes de la contraofensiva de Ucrania, Rusia había sufrido unas 80.000 bajas, incluyendo heridos. El general jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos estima que cerca de 100.000 soldados rusos y 100.000 soldados ucranianos han muerto o han resultado heridos en la guerra en Ucrania. También sugirió que alrededor de 40.000 civiles habían muerto en el conflicto. Las estimaciones son las más altas ofrecidas hasta ahora por un funcionario occidental. Pregunta número 2. El comentario de un residente de Moscú afirma: siento que ahora somos un país de mujeres. ¿Es creíble esta afirmación? Respuesta número 2. El alistamiento fue frustrante y el reclutamiento discriminatorio y humillante, pues la convocatoria al servicio militar no tuvo respuesta. Muy pocos acudían al llamado, pese a que las remuneraciones a los alistados se incrementaron significativamente. Los profesionales urbanos no pensaban en la guerra y estaban despreocupados. Al entrar el verano, tuvieron un duro despertar cuando el Kremlin comenzó a presionarlos para que hicieran el servicio militar. Pregunta número 3. ¿En qué ciudades se sintió más la ola de reubicación masiva? Respuesta número 3. La ola de reubicación masiva se notó más en Moscú y San Petersburgo que en otras ciudades. Resultaba más fácil y las personas tenían los medios para salir de allí. Las filas de la intelectualidad de Moscú, que a menudo tienen ingresos disponibles y pasaportes para viajar al extranjero, se han disminuido notablemente. Se descubre en los restaurantes o en reuniones sociales como cenas y fiestas. A las minorías étnicas y religiosas de algunas regiones les ha ido muy mal. En el remoto extremo del norte de Rusia y a lo largo de la frontera con Mongolia, en las regiones de Sacha y Buryatia, las tasas de movilización son hasta 6 veces más altas que en las regiones europeas de Rusia. Los indígenas, por ejemplo, de esas regiones fueron reunidos en sus aldeas y los oficiales de alistamiento registraron la tundra y entregaron citaciones a todos los que se encontraron. Pregunta número 4. ¿Cómo afecta el éxodo masculino a la demografía rusa? Respuesta número 4. Antes de la invasión de Ucrania, Rusia ya tenía un enorme desequilibrio de género debido a las pérdidas masivas en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Se estima que los resultados del censo del 2021 comprobarán que Rusia tiene 10.5 millones más de mujeres que de hombres, casi la misma disparidad que hace una década. Los demógrafos aducen a una doble causa. Los hombres rusos en edad óptima para tener hijos están muriendo en Ucrania o están huyendo de Putin. Pregunta número 5.
¿Dónde se observa la baja de las tasas de natalidad? Respuesta número 5. El futuro demográfico del país de la Federación Rusa al 2022 ya es problemático. Corre a un riesgo mayor porque, según Bloomberg, en medio de la disminución más amplia de la población del país, la movilización está trastornando a las familias en quizá el momento más tenso de la historia de la demografía rusa, con el número de mujeres en edad fértil reducido en aproximadamente un tercio en la última década. Si bien los traumas demográficos suelen desarrollarse durante décadas, las consecuencias de la invasión hacen que los peores escenarios sean más probables y mucho antes de lo esperado. Continuar con la guerra de Ucrania y los esfuerzos de movilización hasta el final de la próxima primavera sería catastrófico para Rusia. Bloomberg, la compañía estadounidense, dice que probablemente las tasas de natalidad se reducirían a 1 millón. Pregunta número 6. ¿Cuál sería la tasa de fertilidad para mantener estables a las poblaciones rusas sin migración? Respuesta número 6. Los demógrafos afirman que la capacidad de contener los flujos de la migración es muy exigua. Pregunta número 7. ¿Podría haber un baby boom ruso de posguerra? Respuesta número 7. El denominado baby boom se refiere a un posible aumento de la fertilidad rusa. La experiencia en otras guerras dice que es posible esto. A veces las guerras conducen a una mayor fertilidad, como cuando se producen estallidos repentinos de concepción cuando los hombres se despliegan para la batalla. Después que cesen los combates, las guerras pueden desencadenar un surgimiento de ideas nacionalistas que hagan que las personas sean susceptibles a ideas y políticas a favor de la natalidad, incluso cuando la llamada fertilidad de reemplazo a menudo lleva a las familias a responder a eventos con muchas víctimas teniendo hijos de reemplazo. En otras palabras, a corto plazo es probable, en condiciones de incertidumbre, muchas parejas pospongan tener hijos por un tiempo, hasta que la situación se estabilice. En el 2023 es probable que veamos una mayor disminución en la tasa de natalidad. Pregunta número 8. ¿Puede Rusia revertir su espiral demográfica? Respuesta número 8. El resultado más probable es que la guerra de Putin arrojará una sombra sobre Rusia durante mucho tiempo, una sombra que se volverá cada día más oscura a medida que se prolongue la guerra. La pérdida de hombres rusos debido a la inmigración y la muerte en el campo de batalla no solo dejará un gran vacío en la sociedad rusa, sino que aquellos hombres rusos que de hecho logren regresar experimentarán enormes problemas de trastorno de estrés por guerra y otras lacras en su salud, hasta participar en la denominada proliferación de olas de delincuencia similar a las que siguieron a las guerras de Afganistán y Chechenia. Pregunta número 9. La pirámide de población de Rusia denota que la tasa de natalidad está destinada a disminuir y Putin lo reconoce e intentará inscribir a personas ucranianas. Respuesta número 9. Putin está obsesionado por este hecho. La necesidad de Rusia de más personas es sin duda una consideración motivadora para su actual postura agresiva hacia Ucrania. Incluso cuando la idea de que los ucranianos se inscriban para ser buenos rusos, en nuestra opinión, es en gran medida una simple ilusión, porque pese a los denodados esfuerzos realizados por los invasores rusos, los ucranianos no se han inscrito para ser buenos rusos en forma voluntaria. Miles de niños ucranianos han sido llevados a Rusia para ser colocados en familias adoptivas rusas.
Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones occidentales sancionaron a la comisionada de derechos del niño de Rusia, acusándola de ser la autora intelectual del traslado a Rusia de más de 2.000 niños vulnerables en las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk. Este video fue editado el 23 de noviembre del 2022 en la ciudad de Quito con el aporte del amigo Marco Hernández Cajiao, actuario de la UNAM, vinculante con mis videos ya publicados. Primero, vuelve la Guerra Fría en Rusia y Ucrania. 2. ¿Quién gana la guerra entre Rusia y Ucrania? 3. Afganistán en el caos. 4. Cuba libre. Y 5. La invasión Rusia de Ucrania. Muchas gracias.